Soy Stephanie Rivera y estoy súper contenta de estar en Pronóstico Reservado. Hola Stephanie, Hola, ¿cómo estás? yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Desde hace días queríamos tener esta conversación en el podcast. ¿Desde hace cuánto estábamos hablando de esto? Creo que del año pasado, El año ¿verdad? pasado, sí. Sí, Y siempre había algo sí, así y es. hasta que pudimos. Bueno, lo bueno es de que ya te tenemos aquí Sí. y estamos súper contentos de tenerte aquí. Gracias por tenerme, yo también. Mientras veníamos para aquí, para el estudio, pues tú me venías contando acerca de con lo que tú laboras ahorita. Estás trabajando en Texas, me dices. Sí. ¿De qué se trata este trabajo? Trabajo ahorita desde acá. Yo soy médico, por el momento médico general. Y tengo certificaciones en medicina estética y así, pero ahorita estoy trabajando en una clínica de medicina de familia, que es una como especialidad en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces trabajo con una práctica que queda en Texas, y yo me encargo bastante de los expedientes de los pacientes. Es como telemedicina. Y yo tuve que sacar como varias certificaciones sobre, por ejemplo, las aseguranzas de Estados Unidos. O sea, el sistema de salud en Estados Unidos es súper distinto Sí. al de nosotros y tiene muchas ventajas, pero también desventajas. Sí, sí hay bastantes. Y muchas cosas que como que me tuve que acostumbrar y aprender con el tiempo, pero ahorita pues ya le he agarrado bastante, como le entiendo bastante más que al principio y me gusta bastante. Qué bueno, me alegra, me alegra. Me imagino que estás trabajando con varios seguros, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. Sí, bastantes tipos de seguro y no solamente el seguro en sí, sino los protocolos que se tienen para enfermedades que nosotros vemos día a día acá, ¿verdad? Por ejemplo, saber que ciertos medicamentos solo te cubren si tenés cierto diagnóstico, por ejemplo. Sí. Y en sí, los protocolos, a pesar de que la medicina es universal y que es igual en todos lados, sí varía bastante. Fíjate como con lo que empezás, por ejemplo, a manejar X o Y cosa. Sí. Primero porque pues los recursos son distintos allá y acá. Y también porque pues las poblaciones de igual forma son distintas y ellos pues entienden lo que les funciona a su población. Sí. Básicamente estos protocolos de manejo, yo siento que los ponen más que todo estas compañías aseguradoras para tener ciertas limitantes con sus pacientes. Porque son los pacientes de ellos, no son los pacientes de los doctores, son pacientes de ellos. Literalmente que sí, porque de hecho nosotros tenemos ciertos lineamientos que tenemos que seguir y literalmente los seguros te mandan a decir como que no, a tal paciente lo tenés desregulado y literalmente te pueden como que cortar fondos a tu práctica porque no están viendo los resultados que ellos quieren con sus pacientes. Sí. Sí, entonces es bien complicado y sí es de tener muchísimo cuidado, fíjate. O sea, cada diagnóstico, porque ellos se guían con el CIE-10, ¿verdad? Cada diagnóstico tiene que tener, o sea, como sale en el CIE-10. Tal cual, sí, literalmente con códigos, así como que Z13.39 y así. Sí. Sí, y, o sea, tenés que justificar cada medicamento, no como aquí que, o sea, tenemos como esa libertad. Allá no, allá es como que no te puedo dar tal crema porque tu diagnóstico no lo cubre. Y así. Sí. Tengo un amigo, muy buen amigo en Estados Unidos, casualmente en Texas. No recuerdo la ciudad de Texas, pero él es director de un hospital allá en Texas. Y durante la pandemia, durante la crisis del COVID, estuvimos hablando. Okay, y él quería hacer los mismos tipos de tratamiento que estábamos haciendo aquí, allá. Y ahí es donde me di cuenta de la gran realidad de la medicina allá en Estados Unidos. Él me preguntó, pucha, ¿cómo le estás haciendo tú allá? Y yo le estaba diciendo, bueno, mira, con los pacientes graves yo les estoy poniendo
Remdesivir, que es el antiviral, uno de los más caros, ¿verdad? Le estoy poniendo tal antiinflamatorio esteroideo y le estoy poniendo tal anticoagulante a los pacientes ya cuando tienen neumonía por COVID. Me dice, pucha, de verdad, ¿cómo me gustaría hacer eso por los pacientes? Me dice. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no lo haces? Él me dice, porque los pacientes no son de nosotros, son de los seguros. Ujú. Y el seguro decide qué medicamento y qué tratamiento le vas a dar al paciente. Y ahí yo quedé como que, wow, de Sí. verdad, qué gran diferencia y qué gran libertad tenemos nosotros los Ujú. médicos que todavía trabajamos aquí en Latinoamérica, Ujú. ¿ok? A diferencia de los médicos ahí en Estados Unidos. Y me di cuenta de otra gran realidad también, que allá los médicos se encargan más de llenar papelería de los seguros que el tiempo que invierten en un paciente durante la consulta. Ujú. Y casualmente yo estaba viendo un episodio de Joe Rogan, del podcast de Joe Rogan Experience, que él llevó a un visitador médico. Y resulta que el visitador médico no es doctor en farmacia, porque allá Ujú. todas estas empresas farmacéuticas ya se dieron cuenta que el doctor no tiene tiempo para sentarse a hablar con un doctor en farmacia, Ujú. hablar de farmacocinética, farmacodinámica, el tiempo medio de la liberación del medicamento, que esto, que el otro. No tienen tiempo de eso. Y el tipo este le dice, ¿sabes cuánto es el promedio que el doctor le da al paciente para la consulta? Ujú. Solo le da 7 minutos de promedio. Óyeme, 7 minutos no es nada. Es Sí. absolutamente nada. ¿Qué pregunta tú en 7 minutos para mejorar el estado de un paciente? Ni la mitad de la anamnesis que ocupas. Sí, cabal. Entonces es algo que definitivamente para mí es súper preocupante, ¿verdad? Y Sí, eso que yo no estoy trabajando allá, ¿verdad? y ahí entra como en ventaja el tipo de trabajo que yo hago, por ejemplo, porque, por ejemplo, yo me encargo algunas veces, entre otro montón de cosas, de, por ejemplo, aprobar prescripciones, ¿verdad? Entonces tenemos como los medicamentos básicos, que pues eso se aprueba dependiendo de unos lineamientos del seguro también, como que si hay que cuántas citas ha tenido en el último mes y así. Pero también medicamentos controlados. Y de hecho, los medicamentos controlados, ellos tienen como una base de datos nacional, en donde tenés que meter un montón de datos del paciente para ver si ellos te aprueban que le des la prescripción de los benzodiazepinas, todo esto controlado, ¿no? Entonces eso es como otro protocolo, que eso pues cae en manos de a mí que me certificaron, de a mí que me certificaron ahorita, ¿no? Pero imagínate, en otro momento, ese es el médico normalmente que lo hace y eso le quita más tiempo todavía de realmente tener tiempo con los pacientes. Entonces, en parte, mi trabajo ayuda a que ellos puedan pasar un poquito más tiempo en sí con el paciente. Qué bueno, pero imagínate qué paradójico es que ellos todavía teniendo ese control tan estricto de los medicamentos y sabiendo aún qué medicamento es el que le van a dar al paciente, por cuánto tiempo, tienen esta gran pandemia de los opioides. ¿Ok? Es la Sí, pandemia la epidemia sería sí. en este caso, ¿verdad? Ujú. Del abuso de los opioides. Sí. Creo de que es el país con más abuso de opioides y con más número de pacientes dependientes Ujú. al uso de opioides que hay en todo el mundo. De hecho, fíjate que los pacientes que tenemos con cualquier tipo de opioide, hidrocodona, tramadol, el que sea, hasta el tramadol, que no es pues el más fuerte, tienen que ir, o sea, obligatorio, con diagnósticos añadidos, que son dependencia de opioides. Y junto con ese, tenés que sí o sí, o sea, tal vez el paciente no lo necesita, tal vez un paciente que no es adicto, que vos sabes que se va a portar bien con el opioide, pero tienen que llevar el Narcan, que es el antídoto, ¿no? Para, o sea, tenés que recetárselo sí o sí, para, por cuestiones del seguro, no porque realmente vos pensés que el paciente se va a tener una sobredosis. Sí, y no es como que el paciente se lo va a tomar, simplemente se lo dan. Exacto. Literalmente, Y... así, solo para que el seguro vea que te lo dio. Ajá, No es exacto. necesario que lo pases recogiendo. Sí, Así. qué tremendo, ¿verdad? O Sí, sea, ahí porque solo van detrás de la jugada de ellos, pues. ¿Ok? así es. Sí.
Es, Sí, es bien complicado saberse como todos estos protocolos y allá sabes que es como pesado, ¿no? Como que cometes un error y fácil te pueden quitar la licencia, sí, allá cualquier persona te mete una demanda, por el tipo de población que son, ¿no? Y porque sí es realmente bien serio con los seguros allá. sí. Sí, la verdad es que allá los seguros, bueno, es más, yo creo que los seguros médicos son los que controlan casi toda esa nación. Sí. Sí, Sí, porque, o sea, nosotros tenemos acá, o sea, como médicos en países como el nuestro, tenemos esa ventaja de que tenemos la libertad y todo eso, pero no tenemos los recursos. Y ellos tienen todos los recursos del mundo, pero no pero tienen, sí, pero no tienen están atados de manos. las Sí, libertades. E igual, si sos un ciudadano promedio y no contás con un seguro, te va a ir muy mal pagando todo así de tu bolsillo si algo así como muy grave te pasa. Entonces, sí o sí tenés que tener seguro, sí. y el que no tiene seguro se la ve de palitos. Sí, Sí. paga pues de su bolsillo, como que si fueras a una clínica privada acá. eh, Pero allá son exagerados los precios. La es... vez pasada vi en Reddit un fregado que se fracturó el brazo Ujú. y por una rayos X, que aquí vale 500 Ujú. lempiras, ahí lo cobraron por una proyección de rayos X $2,500 por una Sí. proyección de rayos X. Es exorbitante. Y incluso los medicamentos más comunes, como un ibuprofeno, un acetaminofén, si los compras así over the counter, así de Mm. venta Sí, libre, igual son bien caros. Te sí. venía contando que yo vi allá en una CVS un bote de ibuprofenos, así comunes, ¿verdad? O sea, genérico, $40. El botecito como de 30, 40 tabletas. Sí, Y yo, es Dios locura. santo. Y allá 40 valen dólares. 7 lepiras. Sí, sí. Es, Nosotros de verdad aquí bueno, el gremio de la medicina, y no solo el gremio, los mismos pacientes, no saben el gran beneficio que tienen al oh, estar sí. aquí en Honduras, ¿verdad? Con sus ciertas limitantes, pero vaya, aún nosotros los médicos tenemos esa gran libertad de nosotros tener nuestro propio criterio Ujú. y decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para el paciente? Y darle lo mejor para el paciente. Allá, vaya, yo le preguntaba a mi amigo que se llama Salvador Pereira. Saludos a Salvador, allá en Texas, que siempre nos escucha. Eh, yo le pregunté, como hicimos esa dinámica, ok, pero vaya, supongamos, ¿qué pasa si llega un paciente? Vaya, digamos, llega mi mamá Ujú. y mi mamá tiene 85% de compromiso pulmonar. Ok, me dice, lo primero que le hacen es le preguntan, ok, ¿usted de qué seguro es? Ah, no, yo soy de tal. Entonces ahí miran, me imagino, cuánto es la cobertura según cada seguro, ¿verdad? Ujú. Entonces ya luego viene y le dicen, ok, fíjese que para ese seguro le tenemos este hospital, le tenemos este hospital, le tenemos este hospital, ¿verdad? Ok, la llevan al hospital. Ya luego llega donde el médico, supongamos un internista, intensivista, y lo primero que hace el internista intensivista no es platicar con la paciente, sino que es llamar al seguro y decirle, bueno, miren, yo aquí tengo a su paciente, está grave, Ujú. tiene 85% de compromiso pulmonar, está con oxígeno y está grave. Entonces viene y el seguro le pregunta, ok, doctor, ¿qué es lo que ocupa su paciente? Mire, mi paciente ocupa Remdesivir. Entonces viene y dice el seguro, ok, pero como no hay estudios concretos de Remdesivir, nosotros no nos podemos arriesgar y usted no le puede poner Remdesivir a nuestra paciente. Y aún así ocupándolo, ¿verdad? Ok, ¿qué más ocupa, doctor? No, ocupo Solumedrol. Bueno, no hay estudios tampoco para Solumedrol. Solo le va a dar una tableta de prednisona de 50 miligramos. Ok, ¿qué más ocupa, Ujú. doctor? No, ocupo también anticoagulantes. Tampoco hay estudios concretos que demuestren eso, doctor. Le va a dar anticoagulante tomadito. Ok, ¿y entonces qué hacemos con esta paciente? No, el único estudio que hay concreto es ventilación mecánica, va para ventilación mecánica. Ajá, ¿y cuánto es Ujú. el promedio de vida de un paciente en ventilación mecánica? Solo el 10%. Ujú. ¿Ok? Y esa es la razón por la que
todos esos pacientes en Estados Unidos murieron, ¿verdad? No fue por el mal manejo de los médicos, porque los médicos tenían el conocimiento de poder atender a estos pacientes, eran los seguros. Y más que el gobierno en ese momento dio un paquete de emergencia que les inyectó billones a estos seguros, ellos se quedaron con todo ese dinero, ¿verdad? Ok, y al paciente, Sí, la verdad, vuelva a participar. Sí, son bastantes las restricciones y bueno, muchas personas, yo pues viendo como habiendo vivido ambas realidades, entiendo por qué hasta el momento les ha funcionado, por decirlo así, pero hay muchos pues, ciudadanos, personas que tal vez no se han beneficiado del todo, que sí critican mucho el sistema de salud estadounidense y a pesar de que pues en muchas cosas es mejor que el de nosotros, obviamente, pues más que todo por la disponibilidad de recursos que tienen, sí tienen bastantes limitantes y bueno, es un trabajo en obra todavía porque tienen que mejorar bastante. Yo creo que igual que en todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, así es. Pero desafortunadamente eso va de mal en peor y yo creo de que ya con el advenimiento de la inteligencia artificial va a ser aún más complicado todo esto del manejo de los pacientes. Y bueno, ahí solo el futuro nos va a decir cómo sí, va a ser. porque ahora incluso, bueno, en la práctica donde yo estoy, utilizamos, por ejemplo, para pacientes con condiciones psiquiátricas, ¿no? TDA, ansiedad, depresión, bipolaridad, todo esto, tienen una inteligencia artificial de que ya no va con uno el paciente y le dice, ah, sí, he mejorado en tal cosa, en tal. No, ellos llenan un formulario y ya la aplicación esta te dice, ok, está en tanto por ciento de TDA, está en tanto por ciento de depresión y así puedes ver o cómo está el paciente cuando llegó Ujú. o podés incluso valorar cómo estaba en la última cita. Y Sí, así valoras cómo van cómo le van funcionando los medicamentos y todo, lo cual es súper bueno, ¿verdad? Porque no te estás esa media hora, por decirlo así, sí. evaluando, Valorando, sí, sí. sino que de una lo haces, pero igual le quita como esa personalización, ese rapport con el paciente que igual es bueno que construya con uno, porque, pucha, tenés que tener mucha confianza con tu médico, en especial con condiciones como la psiquiátrica, ¿verdad? Sí. Entonces es un gran beneficio, pero como que le va quitando ese sentimiento de conexión con tu Es el producto. lado romántico de la Así medicina. es. Sí, sí, es el lado Así es. artístico, de Exactamente. tener ese tacto, de saber Ujú. preguntar las cosas Ya así conceptuales para todo lo poder. están haciendo por nosotros. Ya creo que en Sí. unos años ya ni nos van a necesitar, no. Ojalá que no. Fíjate de que yo no lo veo malo, yo de verdad lo No, veo no. muy bueno, yo Ujú. de verdad soy de los que estoy a favor de la inteligencia artificial y más en el campo de la medicina. Yo Sí. todas las limitantes que uno tenía como médico, pues se van a desaparecer esas barreras Ujú. y definitivamente vamos a tener mejores condiciones para poder tratar a un paciente. Y al Ujú. final todo esto es para beneficio del paciente, pues. O sea, Sí, al final es eso, lo que uno anda buscando, beneficio del paciente. así es. Ujú. Sí, así es. Entonces, me imagino que en algún momento, pues, a, a medida van pasando los años y se va refinando este tipo de herramientas de inteligencia Ujú. artificial, pues cada vez nosotros vamos a ir viendo los beneficios para los pacientes y para nosotros también los médicos, Sí. ¿verdad? Y va a haber un momento que yo sé, suena tal vez un poco desanimador, pero va a haber un momento que también nosotros solo nos vamos a tardar 7 minutos con cada paciente, Sí, ¿verdad? Porque porque viéndolo de esa forma, nosotros estamos años luz de distancia con la manera en la que países tan cercanos como Estados Unidos manejan sus expedientes, sus pacientes, la manera en la que hacen las cosas. Realmente se escucha como, sí, tal vez sea limitante y tal, pero realmente todo, como acabas de decir, lo hacen por beneficio del paciente sí, y para tener una organización que muchas veces a nosotros nos falta, como un orden, como saber fechas exactas, valores exactos, diagnósticos exactos, todo para que al final esté como súper organizado y no cueste como
irse de nuevo como al historial del paciente, por ejemplo. Todo está ahí. Las aplicaciones que se utilizan pues de medicina, ¿no? Digamos, la base de datos internacional de pacientes es exageradamente completa la que utilizamos nosotros. O sea, incluso te dicen, te tira alertas, por ejemplo, si no te fijaste que el paciente es alérgico a X o Y cosa y le recetaste algo que tiene ese componente, te lo avisa. O sea, como que está recetando un medicamento al que es alérgico. O incluso está recetando un medicamento que tiene interacciones con otro que el paciente ya tiene. O sea, es exageradamente completo y es bueno porque ya no te tenés que estar como que fijando en esas cosas y realmente el margen de error humano lo cortan por mucho. Entonces, en eso sí es una gran ventaja y que eventualmente ojalá nosotros también lo podamos hacer acá. Sí. En algún momento lo vamos a hacer. En algún momento. Sí. Sí. Ahora cuéntame acerca de este otro trabajo que tuviste, que fue andar embarcada como médico en estos cruceros. ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues he tenido trabajos emocionantes, la verdad. Sí, eso Ahorita he que te visto. estoy viendo. Sí, Sí, fue, creo que hasta el momento, en el top 3 de las experiencias más bonitas que he tenido. Súper, súper, o sea, espectacular en todos los sentidos. Obviamente no fácil y como que smooth sailing, como dicen, sí. pero sí bastante gratificante. Aprendí muchísimo, gané mucha experiencia en muchas cosas, conocí muchos lugares, que es lo mejor, y súper, súper espectacular. ¿En qué países anduviste? Em, bueno, cuando yo ingresé al barco, lo tomé en Estados Unidos, en Fort Lauderdale. Em, bueno, yo estuve en 2 barcos, porque como a los 2 meses de estar en el primero, me cambiaron a uno más grande. El primero tenía como un recorrido por el Caribe, primero, porque yo lo tomé ¿cuándo fue? En enero, un mes de enero. Entonces en ese tiempo todavía es como invierno eh, en el otro lado del mundo, en Europa, Asia, Sí. todo esto. Entonces, obviamente, estos cruceros buscan países cálidos para estar. Entonces el Caribe era como el itinerario principal. Entonces, en el primer barco que estuve estaba en México, Colombia, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Saint Martin, Saint Kitts, unas islas que yo nunca había escuchado, nunca, nunca. Abandonadas allá en el Sí. Atlántico. Uno piensa, pero Sí. nada que ver, o sea, son lugares exageradamente turísticos y todo el mundo los conoce. O sea, todos los huéspedes, porque el huésped norteamericano como que toma muchos cruceros. O sea, ellos son Sí. mucho de la cultura de, ay, sí, me voy a ir a un crucero en verano. Porque, pues, porque pueden y porque quieren, ¿verdad? Entonces, sí, muchos lugares preferidos por ejemplo, Saint Martin era una de las islas preferidas por todo el mundo porque es súper bonito. O sea, uno de los mares más preciosos que yo he visto. Este, bueno, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, eso en la parte de acá del Caribe. O sea, prácticamente conociste todo el Caribe. Sí, Casi que sí, sí, como islas grandes, sí. islas pequeñitas también. Habían unas que también quería ir, pero como me cambiaron de barco ya no pude, como Aruba, Curazao. Pero pues me la pasé bien en las otras también. Y de ahí posteriormente se hace un crucero transatlántico, porque cuando uno va prácticamente a vivir al barco, dependiendo de la longitud que dure tu contrato, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo estuve ahí, tocó que el crucero pasara del Caribe al Mediterráneo. Esos fueron 10 días en el mar. 10 días solo en el Océano Atlántico, básicamente, hasta llegar a España. Entonces, bueno, pasamos por Bermuda, de hecho. Como a los 3 días se hizo un stop por Bermuda, que fue como que navegan por acá. O sea, uno que no conoce de eso, yo como que, wow, en serio navegan por acá.
Pero sí, entonces pasas por Bermuda y es súper interesante porque ahí hay incluso como que puedes hacer tours, así buceando por todos los Los lugares accidentes. históricos, ¿verdad? Sí, Sí, y sí. todo lo que se ha hundido ahí y todo, o sea, cosas que de verdad yo no me imaginaba. A uno Súper lo cool. sorprende, pero fíjate que yo he estado leyendo que casi la mayoría de barcos y cruceros pasan por el Triángulo de las Bermudas Sí, y que es una ruta que por fuerza la tienen que pasar y que es bien común de que la mayoría pasen por ahí sí, y que estos accidentes que reportan son bien, pero bien esporádicos. sí. Sí, porque una cosa que sí toca resaltar me imagino que todo tipo de barcos, pero los barcos cruceros, la seguridad es como el top de importancia. O sea, no sabes, creo que ni en un avión he visto tanta importancia y tanto relieve en la seguridad, porque pues estás cargando con la vida de como, dependiendo del barco, 5,000, 3,000 personas. Y a uno como tripulación lo entrenan como no tenés idea. O sea, yo tuve que ir literalmente a estudiar. Los primeros 3, 4 días fueron de puros entrenamientos sobre alarmas, simulacros, jerga que uno tiene que aprender también. Y principalmente porque es en inglés también. A veces tal vez podés como saber ciertas cosas en español, pero en inglés no las sabes. Sí. Entonces es bien Son confuso. palabras técnicas. Exacto, Sí. mucho tecnicismo de barcos, obviamente. Y tenés que estar muy preparado porque hacen cada crucero hay un simulacro y incluso el oficial de seguridad puede ir y preguntarte directamente y lo tenés que saber, si no te metes en problemas. Porque cada miembro de la tripulación tiene como una labor que hacer en caso de una emergencia, ¿no? Entonces tenés que tener clarísima tu labor. Gracias a Dios en lo que yo estuve nunca vi nada así. Yo creo que son exageradamente raros, pero sí porque se lo toman súper en serio la seguridad. Me habías dicho que también habías viajado a Europa, ¿verdad? Sí, después del transatlántico, que bueno, solo se detiene en Bermuda y después como 10 días más, solo de mar. Que sorpresivamente la estabilidad del barco en ese tiempo estuvo bastante buena. O sea, normalmente dependiendo como del mar en donde estés, el mar es como muy tranquilo o bravo, como le solemos decir, ¿verdad? Entonces cuando está muy revuelto, o sea, también se te revuelve a vos. O sea, es como cuando te mareas por estar en carro. Así, pero como a la 10ª potencia. Sí. Es peor. Yo recuerdo que una vez yendo para Cartagena, en Colombia, ese día no comí absolutamente nada, o sea, ni agua ni nada, tal vez por sorbitos, porque todo lo que comía, y tal vez esto vaya a ser mucha información, pero ese día vomité 6 veces, solo de sentir el movimiento del barco. Sí. Pero, Horroroso. ¿te dan algún tipo de medicamento para contrarrestar los mareos, el motion sickness, la Así enfermedad del es. movimiento? Ujú, ¿Qué, sí, qué era lo que te daban? nos O bueno, ¿o daban, qué es lo que tú recetas normalmente en el barco? ahí nos daban meclicina, pero no sé si solo era yo o todos los que estaban ahí, o sea, era como normal, pero a mí no me hacía prácticamente nada. De hecho, cuando ya estabas ahí y el mar se estaba moviendo muchísimo y bueno, con él el barco, no había nada que me mejorara, solamente acostarme y dormirme, únicamente. De ahí ni la meclicina, domperidona, nada contrarrestaba y incluso ellos te daban como remedios naturales, como que comer una manzana verde, eso decían que ayudaba mucho. Absolutamente nada. ¿Masticar chicle? ¿En algún momento lo utilizaste? ¿No te ayudaba? No, nada. Ah, también decían que la ginger ale, Canada Ajá. Dry, Sí. Sí, también. por los gases. Sí, Sí, sí. nada, Llena la absolutamente nada. burbuja gástrica y eso hace Ujú. de que como que se comprima aún más Así es. ¿cómo se llama? Bah, El el diafragma, sí. diafragma, ¿verdad? Sí. Sí, pero a mí, al menos a mí, nada. Incluso traté, porque también en el barco había una acupunturista. Incluso traté la acupuntura, me ayudó muy poquito. O sea, realmente no había mucho. Yo creo de que yo no serviría en un barco, te lo digo, porque yo ya preinstalado ya tengo Ujú, la enfermedad del movimiento. ujú, No tengo vértigo, ujú. yo lo único que tengo es enfermedad del movimiento.
Y, o sea, lo que significa esto es de que mientras yo voy en un carro, si yo no voy manejando y tengo los ojos puestos en la carretera, yo me pongo mal. Ujú, Sí, yo ando que ya voy echando las tripas, ujú. ¿verdad? Y me pasa también con los videojuegos, pero los que son de primera persona. Ajá. Sí, y que tienen el movimiento de la cámara muy rápido. Uf, yo me Ujú. siento fatal, vos. Me siento súper fatal. Y yo me traslapo a eso y yo digo, ¿será así como yo me sentiré en un barco? Yo creo que sí. Sí, cuando el barco está muy inestable por cómo está el mar, sí se siente tal cual como cuando te mareas en un carro, porque hay muchas vueltas. De hecho, yo cuando estaba más pequeña, sí sufría mucho más de eso. Incluso en carreteras que no fueran como con muchas curvas, igual me mareaba. Pero, de hecho, cuando estás en el barco, al menos en estos barcos cruceros, yo diría que el 80% del tiempo es como que estés aquí ahorita, o sea, o en un edificio normal. Realmente no sentís mucho el movimiento del barco. Y mientras más grande es el barco, Uy, mucho menos, menos. menos se siente, más estable es. Ya cuando una vez ya estás dentro del barco y ya el barco ya ha zarpado, ya está en alta mar, Ujú. ¿cuál es el deber de un médico ya dentro del barco? Pues los médicos están ahí principalmente para cualquier tipo de emergencia. O sea, si uno como huésped o también como tripulación em, tiene algún problema de que, ay, tengo un dolor de cabeza o me pica la piel en cierto lado, etcétera. O sea, puedes ir como una consulta normal. De hecho, sacas una cita y todo y vas como una consulta normal. Pero ellos básicamente, aparte de pues consultas, emergencias, tienen el deber, la responsabilidad de mirar como por el bienestar epidemiológico en sí del barco. O sea, cuando el barco zarpa es como su propia comunidad. Y de hecho, cuando hay un outburst, como Un brote. un brote, exactamente, un brote de X o Y enfermedad, de verdad que se trata de cerrar el cerco lo más rápido posible, porque uno que se enferme significa que todos se van a enfermar. Recuerdo que en el primer barco que estuve, hubo un crucero en el que hubo un brote de una gastroenteritis. Le empezó con un huésped, porque pues ellos van a comer afuera también y todo, ¿no? Entonces empezó con un huésped y recuerdo que a nosotros como tripulación, básicamente nos cerraron el acceso a todo lo que los huéspedes tuvieran acceso. Que no fuera donde uno trabajara, obviamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya no podías ir a los baños de los huéspedes, al bufete, a los restaurantes donde van los huéspedes, nada de eso. Porque, obviamente, pues, o sea, toda esa población de personas que iba a estar ahí por ese crucero, que eran, que 10, 14 días, eventualmente se iba a bajar. Pero tener esa enfermedad en el resto de la tripulación que viven ahí es Sí. como una epidemia, una Sí, pandemia horrible. y iba a ser para algunos incluso mortal. Exacto. Sí, Sí, porque a pesar de que se trata de que todas las personas que van a trabajar como tripulación, o sea, te hacen una examinación médica exhaustiva antes de que vos entres a trabajar. Em, y a pesar de que se presume que todos estamos sanos, por ejemplo, el COVID en ese tiempo, ¿no? Pueden haber personas inmunosupresas, e incluso un brote tan común como una gastroenteritis, que dicho sea de paso, la tomaste en otro lugar del mundo. No son como las bacterias o parásitos a los que tal vez tu cuerpo haya tenido contacto en tu país previamente. sí. Entonces, ese tipo de emergencias también le compete al equipo médico del barco. ¿Te tocó en algún momento te tocó algún caso así un poquito heavy? Fíjate que em, generalmente son como las emergencias, bueno, emergencias normales, por decirlo así, ¿no? Que una crisis hipertensiva y así. Pero, por ejemplo, una vez que el barco ya había zarpado y de hecho íbamos como por 1 o 2 horas de haber salido del puerto y de hecho el barco tuvo que regresarse porque uno de los pacientes, creo que era por una complicación de EPOC, se había complicado bastante y había que regresarlo. Ni siquiera era al país de donde este paciente era, sino al último puerto al que habíamos estado porque era el que más cerca estaba.
A veces a mí no, donde yo estuve no tocó, pero por ejemplo cada barco tiene como que su helipuerto en donde si hay una emergencia y estás como muy adentro del mar, tiene que llegar un helicóptero a traerte a tu La Cruz paciente. Roja tiene Sí, un barco especial. también. Eso lo he visto tan cool, el hecho de que la Cruz Roja tenga un barco, que Ujú. es un gran barco, Sí, que tenga helipuerto, sí, y no solo helipuerto, tiene también un quirófano. sí. Eso es lo más cool que yo he escuchado acerca de esto. Es más, yo pues evalúo marinos casi a diario y uno de ellos me contó de que a él le dio una apendicitis en alta mar Ujú. y pues en cuestión de minutos, yo creo que ni 15 minutos, dice él, que se tardó el helicóptero a arribar al barco, se lo llevaron a él, incluso yendo en el helicóptero ya lo estaban estabilizando. Ujú. ¿Verdad? Y ya luego cuando llegaron al barco de la Cruz Roja, ya tenían el quirófano listo y todo, lo metieron, lo operaron y Sí, cheque, ¿verdad? son como barcos hospitales, Sí, o qué sea, cool, ¿verdad? totalmente equipados. Sí, Que yo creo que tienen que tener como infraestructuras distintas, porque incluso con ciertos procedimientos en un barco crucero que pues tiene lo básico, digamos, como por ejemplo poner un tubo de tórax, cosas así, no podrías o no deberías, porque no tenés como la estructura adecuada, pero estos barcos hospitales realmente son como súper completos y son como barcos militares básicamente, que están súper completos, súper equipados, que es muy diferente obviamente a un crucero, ¿verdad? Igual también hay decesos incluso, tanto adentro como fuera del barco. Me tocó una vez ver que una paciente falleció fuera del barco. Fueron a bucear y ella falleció, digamos, mientras estaba buceando. Simplemente vieron que estaba inconsciente y cuando la sacaron, la lograron sacar, ya había muerto. wow, Sí, así. No le compete obviamente a nadie del barco porque es un evento totalmente ajeno, ¿verdad? sí, Pero, o sea, imagínate el trauma de estar en otro país, tal vez no estar con toda tu familia y, pucha, fallecer en otro país es bien loco. sí. Igual, creo que la mayoría de cruceros cuentan con una morgue también. Por si eso sucediera dentro del barco, también hay como una pequeña morgue. Ok. ¿Y qué Ujú. pasa con ese cuerpo en el caso que muera en el barco en alta mar, en este caso el paciente? Generalmente se desembarca en el siguiente puerto, independientemente que sea o no el de donde el paciente es, o sea, Ujú. que sea su país o no. Y ya posteriormente, mm, creo que la compañía de crucero en sí ayuda, ¿verdad? Como al traslado, porque si es un paciente, por ejemplo, que va con su familia y fallece durante las vacaciones, pues generalmente toda la familia se va con él, ¿no? Sí, Entonces, como la compañía como, pues, no responsable, ¿verdad? Pero como, pues, la empresa donde estaba el paciente cuando falleció, sí ayuda con ciertos, tal vez no gastos, pero como con la burocracia y todo esto de trasladar un cuerpo de un país a otro. sí, que es caro, Sí, es bien caro. Sí, caro claro. y tampoco es fácil, ¿verdad? Sí, Porque tiene que hacerse un montón de investigación, obviamente relatar muy bien la causa de muerte, porque no se puede transportar así por así nada más, ¿verdad? Un producto biológico, por decirlo así, que realmente no sabe si fue por una infección o algo que puede provocar más enfermedad en otras personas, por ejemplo. de todos estos lugares que tú fuiste, ¿cuál fue el que más te encantó y el que más tú dijiste definitivamente aquí De quiero aquí vivir? estoy. Ajá. Yo creo que Italia, sí, por mucho yo creo que Italia. Yo creo que porque fue como el país donde más tuve la oportunidad de visitar. Em, bueno, el itinerario del barco donde yo estaba era Francia, Italia, España, Grecia, Malta y sí, básicamente esos. Entonces,
todo, digamos que el verano, el barco estuvo yendo a diversos puntos de estos países. Pero donde más se visitaba era Italia. Yo pude conocer aproximadamente como 10 u 11 ciudades de Italia. Entonces, nos transportábamos en tren, en bus, en ferry. Y realmente es como donde más se siente la cultura. O sea, lo que ves en tu teléfono, en las aplicaciones, en películas y todo eso, es literal así. Y el italiano es tal como te lo pintan. Sí, así como que ruidoso y extrafalario. Me Y imagino. de hecho, cuando están hablando, parece como que se estuvieran peleando entre ellos. Pero no, es simplemente la manera en la que hablan ellos. Cómo se expresan, cómo se mueven. Y bueno, tiene una variedad inmensa de lugares, cultura, historia, arquitectura. Increíble. Y de todos estos lugares donde tú fuiste, ¿cuál fue el que más te gustó de Italia? Yo creo que está entre Florencia y Roma. Porque a mí me gusta mucho esto de la historia, de escultura, pintura, arte, arquitectura, todo esto. Pero lo que noté, por ejemplo, en Roma, es que como es una ciudad tan turística, hay demasiada gente. O sea, muchísima, muchísima gente. Muchos de ellos turistas. Y uno se imagina como que, wow, el primer mundo, tiene que ser todo como limpio, pulcro. No. Es sucio. Algunas partes de ciertas ciudades es como que si andes en el centro acá, así como que un montón de basura, un cerro de basura en un lugar. Paradójicamente no solo pasa en Italia, también he escuchado comentarios acerca de Egipto, Sí. India, bueno, India. Incluso de París, lo he escuchado. Lo he escuchado. New York, Sí, incluso dicen definitivamente. de que New York incluso huele a heces. Así he escuchado, no conozco yo New York, pero me han dicho que literalmente huele. Yo no lo sentí así, Sí. pero sí hay bastante basura. Claro, o sea, eso viene con la cantidad de gente que hay. Sí. Y lo que sí es bastante común en casi todas las ciudades de Italia que fui es el graffiti. Hacen muchísimo graffiti. Y es como bien contrastante ver como que en las partes de abajo donde pues tu vista tiene acceso porque estás caminando a la par de las paredes, mucho graffiti, a veces basura en todos lados. Y ver como ese contraste de cuando volteas para arriba, ver estos edificios de 500, 800 años de antigüedad, esculturas magníficas y rodeadas como de un contraste bastante evidente. Entonces, eso como que no me encantó de Roma, pero es una ciudad absolutamente preciosa. Ahí estaba el Vaticano, obviamente, y eso sí es pulcro y perfecto desde donde lo mires. Vaticano es precioso. Y ya Florencia es un poco más distinto. Florencia es como más ordenado, más limpio, la gente es distinta y obviamente hay muchísimo arte, muchísimo museo. Entonces yo creo que por eso me gustó un poco más Florencia. En estos lugares he visto en las redes que hay bastante este problema de los pickpockets, de los carteristas. Sí. Sí, y que de verdad es un negocio millonario en estos lugares. Uh-huh. ¿En algún momento te tocó a ti lidiar con esto de los pickpockets, de los carteristas? Soy latinoamericana, por supuesto que no. Yo iba y yo sabía cómo cuidarme, pues. Ajá. O sea, Sos hondureña, ya claro te la que sabes. sí, ya me la sé. O sea, vengo adelante de ellos. Cuando Sí. ellos vienen, yo ya me fui. No, pero sí, fíjate que incluso en las estaciones del tren, que donde vas a comprar digitalmente tu boleto, hay una voz que te dice en italiano, en inglés, en español, te dice, please beware of your belongings, your pockets. O sea, por favor, cuide sus pertenencias. Hay mucho pickpocket, ¿verdad? Uh-huh. E incluso hay hasta un meme en TikTok que he visto de una señora que anda gritando por todos lados. ¡Atención! Borsellatrici. Sí. Sí. Y sí es bastante común. Lo cual, y fíjate que de hecho algunos de los turistas, pasajeros que estaban en el barco, me contaron que a ellos sí les pasó. O de que alguien les decía, como que los trataba de envolver con algo de que... Los dormían.
Sí, te invito a mi Sí. joyería, que no sé qué. Y así los llevaban como a lugares oscuros y les robaban ahí. O a veces no se daban cuenta y ya no andaban su teléfono, su iPad. Entonces sí es exageradamente común. O sea, Sí. tenés que cuidarte bastante. Igual uno piensa como que, ay, el primer mundo, no me va a pasar nada aquí. Pero de eso hay en todos lados, la Sí, verdad. eso te iba a decir de que uno piensa de que solo porque es Italia, Roma, no te va a pasar eso y es el lugar donde más está pasando. Sí, Sí, lo que pasa es que ellos no lo hacen tan traumatizante como acá, ¿no? No es como que te van a ir con un arma o algo, sino que ellos lo hacen como a escondidas. Y ya después te das cuenta que no tenés tu teléfono, tu billetera. O sea, es menos el trauma, pero sí existe bastante, bastante. Y hay un montón de como estafas callejeras también. Así de que, ay, sos turista, te regalo una pulsera. Y después te la quieren cobrar porque uno ingenuamente la tomó, por ejemplo. Y después como, son 10 euros. Y ya vos andas la pulsera puesta y es como que, ¿y cómo me zafo ahora? Entonces sí hay bastante de eso. La verdad que uno como turista, que si nunca has ido a estos lugares y todo eso, hay que como informarse bien o estar como súper atento y pendiente de tus alrededores. Ahora vamos con Emergencia, historias del Catarino, que yo sé que tú tienes una historia que contar, así que somos todos oídos. Ok. Creo que de los que más me impactaron, tengo, o sí que se me vienen a la cabeza inmediatamente cuando pienso en eso, son dos. Una, que es como menos impactante, por decirlo así, pero a mí sí me impactó bastante, porque no sabía que eso pudiera pasar. El punto es que llegó una pareja a la emergencia de cirugía y era por impactos de arma de fuego. Entonces, al hombre, al señor, creo que le había dado en una pierna, no sé, tenía una fractura de tibia, algo así. Y la señora le había impactado la bala en el abdomen. Entonces, obviamente al señor se le atendió y todo, pero la señora era la prioridad, porque pues era una herida por arma de fuego en el abdomen, ¿no? Pero nosotros miramos que la señora hemodinámicamente estaba muy bien, estaba hablando, tranquila, la presión bien, no se miraba un sangrado como muy profuso. Entonces llamamos al cirujano porque encontrábamos agujero de entrada, pero nunca encontramos el agujero de salida. Entonces ya como que, ok, hay que llamar al cirujano. Entonces llega y, dicho sea de paso, esta señora era alguien con una obesidad mórbida como de tipo 3, ¿verdad? O sea, Sí. bastante, bastante. Entonces llega el cirujano, le empieza a evaluar, la señora lúcida, consciente y orientada, y empieza a revisarle todo el abdomen, ¿verdad? Y empieza a buscar el agujero de salida igual. Y no, y ahí y dándole, o sea, tratando de encontrar, ¿verdad? Entre todo el tejido adiposo de la señora, y no había agujero de salida. Entonces, en eso no me acuerdo exactamente qué fue lo que hicieron porque yo tuve que ir a hacer otra cosa, pero en eso me enteré de que se dieron cuenta que el casquete había quedado en el tejido adiposo de la señora. ¿Qué? Sí, o sea, O afortunadamente sea, para de que su gordura le salvó la vida. la obesidad le salvó la vida, literalmente. Creo que él tuvo que, obviamente, hacer una incisión, abrir para Sí. encontrarlo, ¿verdad? Ujú. Porque él no sospecha, me imagino que él es algo que había visto anteriormente, Sí. porque lo sospechó, Ujú. pero afortunadamente para la señora no llegó a ninguno de sus órganos internos y no sé qué calibre habrá sido de arma ni nada, que no haya sido tan fuerte como para penetrar todo el panículo adiposo, pero quedó ahí y afortunadamente la señora se fue esa misma noche. Qué loco. Eso fue una locura y creo que sí me impactó bastante porque no sabía que eso fuera posible. Bueno, yo creo que no es posible. O sea, científicamente, médicamente no es posible. Sí. Incluso balísticamente no ha de ser posible eso. Yo sé, pero te digo que, o sea, era una persona que
hasta problemas tenía para caminar, pues no podía sostener su propio peso. Era bastante importante su obesidad. Sí. Entonces sí recuerdo que dije, literalmente su obesidad le salvó la vida. Sí, qué porque loco. No pasó a mayores. O sea, ella no tuvo ningún otro problema. Se fue de alta con unos puntos y listo. Eso estuvo loco. Muy Definitivamente. loco. Loquísimo. Súper loco. Y hasta chistoso después. O sea, sí. Así como que algo que pudo haber sido muy trágico es como una anécdota. Me imagino que ella se la cuenta a sus comadres ahora. Sí. Así como que me balearon y fui al Catarino y no, el mismo día regresé. Noche, a las 2 horas me dieron de alta. Ni a los mareros les pasa eso. Ha de ser la heroína de su barrio. Sí. Definitivamente. Sí. Qué loco. ¿Y cuál es la otra historia que tenías? La otra que sí es un poquito más impactante. No sé si recordás cuando... no me acuerdo porque creo que eran por las elecciones que estaba nuestro expresidente en ese momento religiéndose y todo esto. Que hubieron como muchos relajos aquí en San Pedro. Recuerdo aquí en San Pedro Sula, no sé si en Teus también. Fue para el 2017. 2017, sí. Uh-huh. Sí. Finales, creo. Sí. Igual, en la emergencia de cirugía. Y esa noche fue de locos. O sea, generalmente, muchas veces tenías como tu rato de poder descansar un ratito en la emergencia de cirugía. Había ratos que se calmaba. Esa noche fue un constante, paciente tras paciente tras paciente. Y fueron cosas como bien impactantes. O sea, personas con impactos de arma de fuego, en cráneo, por ejemplo, masa encefálica regadas por todos lados. O sea, literalmente llevaron a un hombre así con un agujero enorme en su cráneo y con masa encefálica salió. O sea, él entra y se declara... Y aquí traigo mi cerebro. Sí, o sea, no, obviamente él entró y bueno, fue un fallecimiento inmediato, ¿verdad? Pero sí fue impactante porque aparte de que pues todos estábamos muy como asustados por todo lo que estaba pasando afuera, tal vez nuestras propias vidas corrían peligro porque pues nunca se sabe. Estábamos súper cargados de trabajo y ver este tipo de cosas que realmente yo en ese momento nunca había visto a alguien con su masa encefálica de afuera, sí fue súper impactante y fueron de esas cosas como que a lo que puede llegar el ser humano por una ideología. Sí. Porque eso fue realmente de las elecciones en ese momento, que todo el mundo se volvió loco, que hubieron atracos, que se metieron a las tiendas, todo el mundo... Fue una locura. Y la policía militar también, o sea, todos estábamos que no nos dábamos abasto. Y realmente fue una de las noches más locas y eso fue lo que más me impactó, yo creo, en esa noche. Qué loco. De verdad que estuvo heavy. En ese hospital uno realmente ve cosas que yo creo que en ningún otro lado las puedes ver. No. Y es por eso que yo me inspiré en hacer en este apartado, porque yo recuerdo todo lo que yo viví y yo dije, si yo viví esto en 365 días, ¿qué es lo que no han vivido todos estos especialistas? Sí. Que han estado aquí 20 años, 15 años, 10 años. Y definitivamente me inspiré en eso. Y cada historia es igual de sorprendente como la primera. Sí, definitivamente. Sí, porque realmente ves cosas que muchas son como impactantes, otras son tristes, otras hasta chistosas se tornan. Otras son que te devuelve otra vez la esperanza. La fe en la humanidad. Sí, definitivamente que sí. Yo tuve un paciente en neurocirugía, recuerdo. El señor, literalmente su nombre, por decirlo así, en el expediente era desconocido. Porque él llegó en estado inconsciente a la emergencia y llegó sin familiares, o sea, nadie sabía quién era él. Y recuerdo que pues lo subieron a piso, pero él seguía inconsciente, respiraba y todas sus funciones normales, básicas,
pero no hablaba, no despertaba, no nada. Entonces recuerdo cómo las otras personas, cuando él ocupaba algún medicamento, pañales, cosas así, las personas que estaban con él en su cuarto, aún en su falta de recursos también, todos hacían como cooperaban Cooperacha. para comprarles cosas a él. No lo conocían ni nada, pero me imagino que la empatía de verse en la misma situación, a pesar de que, pucha, no, realmente son personas que no tienen una exageración Sí. de recursos. Y eso siempre me conmovía. Siempre decía, me recuperaba mi fe en la humanidad, Sí. definitivamente. Sí, esas pasadas son donde uno dice, wow, de verdad, de que la empatía del ser humano es enorme y también la fe en la humanidad todavía está ahí. Sí, 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 todavía hay gente buena, incluso la gente humilde a veces es la que más sí, buen corazón tiene. así es. Perfecto, ahora vamos a pasar a Azoros. Azoros, que es el apartado más preferido de todos los que escuchan el podcast. ¿Qué pasada tenés tú para contarnos en Azoros, Stephanie? Ok, la que se me viene a la mente fue en el Hospital Leonardo Martínez. Ok. Okay. Estaba, yo creo que estaba en mi rotación de pediatría. Sí, creo que era en pediatría. No sé si recordás en el área de labor y parto de Leonardo, había un cuarto de descanso para nosotros los internos, ¿verdad? Sí, que era un cusulito. Era un pasillo, Era un pasillo. como no podías abrir los brazos. Y en lo el único pasillo. lo único que cabía ahí era literalmente una litera. Sí. Y eso era todo. Y un medio pasillito para que vos pases. Sí. Entre la litera y la pared. Sí. Sí. Pero no sé si recordás que como saliendo de ese pasillito había como unas gradas que iban para arriba, pero lo que iba hacia arriba estaba cerrado, oscuro, nadie pasaba para allá. Eran unas gradas en espiral. Correcto, que venían unas subiendo y seguían otras. Las que bajaban, pues uno las usaba y todo, pero las que subían estaba todo oscuro, estaba cerrado arriba, habían otras que seguían, pero nadie iba ahí. Sí. Entonces, como bien lo dijiste, ese espacio era chiquititito. Sí, entonces, súper reducido. Recuerdo que una vez, en la madrugada obviamente, ya estaba yo dando las últimas, ¿verdad? Entonces traté de buscar, ir a descansar, a ver si encontraba un lugar. Nada, todo ocupado porque solo estaba esa litera. A veces ponías como un colchón en el piso o agarrabas una sábana o algo. O sea, literalmente cuando estás así de cansado te dormís en cualquier lado. Sí. Cualquier lado. Entonces, nada, no había nada de espacio, ni a la par de la litera, ni en la litera, ni nada. Entonces dije, no, aquí ni modo, me voy a ir a la parte donde estaban esas gradas. Y entonces lo que hice fue como que me senté en una grada, puse como una almohada que encontré en el resto de las gradas, en esas que iban hacia arriba, y solo me acosté ahí como recostada en las gradas que subían. Sí. Entonces yo ya estaba bien cansada, estaba a punto de dormirme. Y de repente, y en ese momento estaba sola yo ahí porque toda la demás gente estaba donde está la litera, ¿no? Entonces yo estaba ahí y recuerdo que escuché pasos subiendo. Y yo como que, yo estoy con los ojos cerrados, ¿verdad? Y yo como que, ¿quién rayos está yendo arriba si ahí está cerrado? No hay nada. No le puse atención, entonces seguí durmiendo. Ha de ser alguien buscando dónde dormir igual que yo, dije. No le puse atención. Después vuelvo a escuchar lo mismo. Igual no le puse atención, pero a los minutos como que eso no me dejaba dormirme. O sea, no me había dormido todavía. Entonces vuelvo a escuchar lo mismo, pero esta vez lo escuchaba un poco más lejos, hacia arriba. Y entonces ya volteo y digo, pucha, ¿quién está yendo allá? Le voy a decir que allá no hay nada, que deje de molestarme mi sueño. Y entonces me despierto y no veo nada. Y yo como que, ok, está bien. Debe ser alguien que anda buscando y bueno. Me vuelvo a tratar de dormir y ya la cuarta vez que vuelvo a escuchar lo mismo, ya como que, ya, déjenme dormir. Entonces, a la primera que escucho, me despierto y veo como, no una sombra, pero sí, o sea, las gradas iban hacia arriba y vos mirabas como el inicio
las siguientes gradas. Ujú. Entonces, en esa esquinita, como cuando doblas hacia la espiral de las gradas de nuevo, yo vi algo moverse. ¿Viste la sombra? No fue una sombra, fue como un bultito blanco, pero como al pie de la escalera. El cadejo. Y se desapareció Ajá. hacia arriba. Entonces, o sea, parecía como el talón de un pie Ujú. para mí. Y yo soy de esas personas que si yo escucho algo raro o veo algo raro, voy a investigarlo. Y yo, o sea, clarito, vi eso, que seguía hacia la escalera. Entonces yo digo, hay alguien buscando más cosas arriba, ¿qué onda? Entonces yo subí a ver y todo estaba oscuro, o sea, cerrado, oscuro. Y entonces cuando vi y alumbré con mi teléfono, no había nadie. De hecho, había como una puerta después y estaba totalmente cerrado. Entonces nunca supe realmente qué fue eso, qué fueron esos pasos, qué fue eso blanco que vi. Era como blanco, pero solo fue como un pedacito, como de 5 centímetros que vi. No fue un animal ni nada porque lo hubiera visto ahí, no sé, no había como a dónde se hubiera ido. Pero sí, eso fue lo único que dije. Y sí, ahí después dije como que, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir a una mesa, me recuesto en la mesa y ahí estoy. Fíjate que, no sé, yo turnaba contigo en medicina interna. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Verdad que sí. turnábamos juntos, Sí, verdad? hace poco me mandaste una foto. Es ¿Te cierto, acuerdas? sí. En Navidad. Sí. No sé si tú te acuerdas de que los ingresos, Ajá. pues los teníamos que hacer, nomás llegaban los pacientes, teníamos que hacer ingresos. Yo me acuerdo de que en nuestro turno nadie quería hacer los ingresos, ¿verdad? Porque uno tenía que subir hacia las salas y allá hacer los ingresos, ¿verdad? Y hacerlos de madrugada. Ujú. Pues yo ya sabía que nadie quería. Y Las yo historias siempre, clínicas. las historias clínicas. Ujú. Entonces yo iba donde cada uno de mis compañeros y le decía, hey, ¿verdad que ya no querés hacer la historia clínica? No, no la quiero hacer. Dame 500 pesos y te lo hago. ¿De veras? Sí. Toma, andá, me decía. Vaya, cheque. Iba donde el otro. Hey, ¿verdad que no querés hacer la historia clínica? No, man, no la quiero hacer. Bueno, dame 700 y te lo hago. ¿De verdad? Sí. Y a cada quien le iba subiendo el Ajá, precio. iba viendo a quién le podía, a quién se podía sobornar Claro, más. claro. Pues yo en un turno Ujú. tenía que ir a hacer hasta 6 historias clínicas arriba. Ujú. Pero el rollo conmigo era de que yo lo hacía adrede porque yo quería tener una justificación para subir y encontrarme con algo ahí arriba, algo paranormal, porque en todos los turnos yo escuchaba a mis compañeros decir, pucha, nos pasó esto, nos pasó el otro, vimos esto y vimos el otro, y yo nunca miraba nada. Entonces yo dije, bueno, si yo nunca he visto, pues yo lo tengo que buscar. Pues los fui a buscar y yo a la madrugada, yo iba a las salas allá arriba y lo único que miraba eran familiares de pacientes durmiendo en el piso, los pacientes que se asustaban al verme de madrugada ahí, ¿verdad? Ujú. Y los militares que andaban ahí rondando. Pero nunca vi nada. Nunca. Nunca te pasó nada. Sería un total mentiroso patológico que yo empezara a inventar de que yo vi un montón de cosas. Nunca las vi. Nunca. ¿Será porque yo las andaba buscando? Sí. ¿Será porque, no sé, la verdad, mi aura, no sé, ¿verdad? Pero nunca vi nada, nunca escuché nada, nunca sentí nada. Vaya, hay colegas que dicen, ni sentí esto, Siento una presencia. ajá, o sentí un calor, o sentí un frío, o sentí que se me erizó la piel. Nada. Es más, a mí me daban miedo los militares. Yo decía, pucha, estos Sí. cabrones en cualquier momento me hacen algo. Te daba más Sí. miedo a los vivos. Yo recuerdo perfecto que, y de hecho por eso somos amigos ahora, Ajá. porque mi primera rotación, mi primera sala, mi primer día de internado Fue en cirugía. fue en cirugía, Sí. en cirugía de hombres. Ajá, sí. Y vos estabas ahí. Y Sí. recuerdo que vos me enseñaste todo, me guiaste, me diste instrucciones. Mira, hace esto así, así, así. El doctor es así, tenés que hacer las cosas así. Y lo llevo siempre en mi mente y en mi corazón de que, pucha, vos me ayudaste a pasar esa primera semana traumatizante de internado. Que vos tampoco es que llevabas como un mes, creo, Un mes en llevo. cirugía. Sí, Ujú. sí. Sí, entonces Y siempre... fíjate que lo hice porque yo la pasé muy mal los primeros días.
muy mal, muy mal. Y yo de verdad, yo dije, no es necesario que alguien pase por esto. De verdad, siempre alguien ocupa una guía. Y si tú ves el juramento hipocrático, perdón, se trata de eso, de que quien viene, tú le tienes que enseñar lo poquito que ya sabe, ¿verdad? Sí. Para reforzar ese conocimiento y pues que los dos lleven ese peso, ¿verdad? De que es la salud de los pacientes. Entonces, es por eso que lo hice, fíjate, porque a mí me hubiera gustado que alguien hubiera hecho eso por mí. Sí, y de verdad te lo agradezco porque me ayudó muchísimo. Yo me sentí muy bienvenida. O sea, los nervios y esa incertidumbre del inicio de algo que nunca has hecho, que a pesar de que has estado ahí, pues nunca has estado a cargo como con la responsabilidad que tenés en ese momento. Y sí, es algo que nunca se me olvida, que ustedes fueron los primeros que me recibieron y que me enseñaron muchas cosas. Y la verdad, honestamente, esos días yo me la pasé muy bien. Porque era mi rotación favorita y porque estaban ustedes que me ayudaron mucho. Sí. Ya me vas a hacer llorar. Oh. Es que es cierto, sí te lo agradezco bastante porque me hicieron sentir muy bien y no me la pasé mal. O sea, no me sentí perdida. O sea, sentía como que si yo tenía alguna duda, te podía ir a preguntar y vos estabas ahí para mí. Sí. Entonces, qué bueno, mira. Y ahí floreció esta amistad. así es. Sí. De verdad, la he pasado muy bien, fíjate, conversando contigo. Yo también. Estás totalmente invitada cuando tú quieras volver. Claro, claro. Este es tu lugar. Aparte de ser mi caveman, pues así estás totalmente invitada. Sí. Súper. No, para mí un placer estar acá. Siempre te veo. Todos los apartados. Azoros es mi favorito, por supuesto. El de la mayoría. Sí. Es que siempre estamos en busca de lo raro. Y literalmente vos siempre estuviste en busca. Sí. Y mira, y ya aportaste un Azoro más para agregarlo a la plétora de Azoros que han pasado, en este caso en el Leonardo. Sí, así es. Fue un gustazo. Un súper gusto para mí también. Sí. Y esto fue Pronóstico Reservado. Desde el estudio del Dr. Salvatore, con la doctora Stephanie. Diga adiós, doctora Stephanie. Gracias por haberme tenido. Fue un gustazo, me la pasé súper bien. Y Perfecto. hasta la próxima. Muy bien.